Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta sesión vamos a desarrollar el tema la oración y el sujeto. Un tema súper interesante. Tu profesor te dice que este tema debemos empezar respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es una oración? Mira por acá, chiquitín, atento. Una oración es un conjunto de palabras. Una oración es un conjunto de palabras, vamos a completar, que tiene sentido, ¿sí? Por acá, que tiene sentido. Ahí está. Eso es el primer concepto. Es un conjunto de palabras que tiene sentido. También una oración empieza con... Dilo. Muy bien. Empieza con mayúscula. Empieza con mayúscula y termina en un punto. Muy bien. Y termina en un punto. Muy bien, tenemos dos definiciones. Es un conjunto de palabras que tiene sentido. También una oración empieza con mayúscula y termina en un punto. Vamos a hacer un ejemplo para que me puedas entender mejor. Para eso voy a poner una música. Muy bien, ahí nada más. Con ese ejemplo vamos a escribir una oración, ¿sí? A este ladito. La oración sería de esta manera. El profesor baila tunantada. Ahí está. ¿Qué nos dice el primer concepto? Es un conjunto de palabras. Mira. 1, 2, 3, 4. Es un conjunto de palabras. ¿Qué más nos dice? Que tiene sentido. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese conjunto de palabras transmite un mensaje, transmite una idea. Eso quiere decir que tiene sentido. Si tú dices, el profesor baila tunantada, ¿transmite una idea? ¿Transmite un mensaje? Sí, ¿verdad? Y eso quiere decir que es una
oración. También nos dice, empieza con mayúscula. Está empezando con mayúscula y termina, no te vayas a olvidar esto, en un punto. Entonces, el profesor baila tunantada sí es una oración, porque transmite una idea, porque tiene sentido, empieza con mayúscula y termina en un punto. Si yo escribo de esta manera, el tunantada, baila profesor. Baila profesor. ¿Qué nos dice? El concepto es un conjunto de palabras. Mira, 1, 2, 3, 4. Sí es un conjunto de palabras. ¿Qué más nos dice? Que tiene sentido, que transmite una idea, que transmite un mensaje. Si tú dices, el tunantada baila profesor, transmite una idea, transmite un mensaje, se entiende, tiene sentido. No, ¿verdad? No se entiende cuando dices, el tunantada baila profesor. No se entiende. Entonces, esto no es una oración. ¿Por qué no es una oración? Porque no tiene sentido, porque no se entiende. Pero la primera sí es una oración. Muy bien, eso es el concepto de la oración. ¿Qué más debes saber? Mira por acá. Partes de una oración. ¿Sabes cuántas partes tiene una oración? Mira, te lo cuento ahora. Una oración tiene dos partes. El primero es el, dilo, el sujeto y el predicado. Predicado. Si el profesor te pregunta, ¿cuáles son las partes de la oración? Tú vas a responder, sujeto y predicado. Si el profesor te pregunta, ¿cuántas partes tiene la oración? 2. ¿Cuáles son? Sujeto y predicado. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es? Muy bien. Vamos a escribir un ejemplo. ¿Dónde está el plumón? El ejemplo sería de esta manera. María escribe una historia. Vamos a hacer más pequeño para que pueda toda la oración. María, otra vez. María escribe una historia. Ahora sí. Vas a verificar si esto es una oración. María escribe una historia. La definición de la oración era un conjunto de palabras. 1, 2, 3, 4. Muy bien, sí es un conjunto. Pero ese conjunto de palabras tiene que tener sentido, tiene que transmitir una idea. María escribe una historia, sí, transmite una idea. ¿Qué más nos decía? Que empieza con mayúscula y termina en un punto. Ahí está. Sí es una oración. Muy bien. Ahora vemos las partes, ¿sí? Las partes. ¿Cuáles son? Sujeto
y predicado. ¿Qué es el sujeto o cómo se reconoce el sujeto dentro de una oración? Mira, mira, mira. Se reconoce de esta manera. ¿De quién nos habla en esta oración? María escribe una historia. ¿De quién nos está hablando en esta oración? Profesor, sencillo, pues nos habla de María. Entonces, eso es el sujeto. Ya hemos encontrado una parte de la oración. Ahora, ¿qué nos falta? El predicado. El predicado es las demás palabras, ¿sí? Desde escribe hasta historia. Eso es el predicado. Entonces ya hemos encontrado sujeto y predicado. Muy bien. ¿Qué más debemos saber sobre clases de oraciones? Tenemos oración simple y oración compuesto. Mira por acá, chiquitín, esto te va a gustar, ¿ah? Esto te va a gustar. Oración simple es cuando tiene, mira, 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 ¿qué número está acá? ¿Qué número? El número 1. Oración simple es cuando tiene un solo verbo, ¿sí? Un solo verbo. Tú eres inteligente y me vas a decir, ah, profesor, oración simple tiene un solo verbo. Y oración compuesto, dilo, muy bien. Es cuando tiene dos verbos, ¿sí? Es cuando tiene dos verbos. Muy bien. Para resumir, oración simple tiene un solo verbo. Oración compuesto, dos verbos. Muy bien. Qué sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a poner por acá Jimena. Jimena canta tunantara. O canta guayno también puede ser. Canta tunantara. Ahí está. Jimena canta tunantara. Muy bien. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Qué acción realiza Jimena? Profesor, la acción de cantar. Entonces, el verbo es canta. Verbo. La letra V significa verbo, la letra S significa sujeto, la letra P significa predicado. Ya te tienes que acostumbrar a esos tipos de escritura. ¿Ves otro verbo en esta oración? ¿Ves otro verbo? Jimena canta tunantada. ¿Ves otro verbo? No, profesor. Hay un solo verbo. Muy bien. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta oración es una oración simple. ¿Por qué una oración simple? Porque tiene un solo verbo. Muy bien. Ahora pasemos al otro lado. A oración compuesta o compuesta. Compuesta, ¿sí? Ya, a ver. La oración sería, el ejemplo sería de esta manera. Jimena, otra vez con Jimena. Jimena canta y Rodrigo baila. Ahí está. Baila. Muy bien. Jimena canta y Rodrigo baila. Esto es una oración. Jimena canta y Rodrigo baila. A ver, vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Un conjunto de palabras. Pero ese conjunto de palabras tiene que tener sentido. ¿Transmite una idea cuando dice Jimena canta y Rodrigo baila? Sí, muy bien. ¿Qué más debe tener una oración? ¿O cómo debe empezar? Con mayúscula. ¿Y en qué debe terminar? En un punto. Muy bien. Entonces, sí es una oración. Ahora
vamos a encontrar los verbos. Jimena canta y Rodrigo baila. ¿Qué hace Jimena? ¿Qué acción realiza Jimena? Muy bien. La acción de canta. Entonces tenemos verbo 1. Verbo 1. Y Rodrigo baila. ¿Qué acción realiza Rodrigo? Muy bien, la acción de bailar. Tenemos otro verbo. ¿Cuántos verbos tenemos en esta oración? 1 más 1, 2 verbos. ¿Es una oración simple o compuesta? Simple o compuesta. Es una oración compuesta. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque tiene dos verbos, ¿sí? Porque tiene dos verbos. No te vayas a confundir, ¿ah? No vayas a decir, profesor, oración simple es pequeñito y oración compuesta es grande, es amplio. No. No es así, no te vayas a confundir. Mira, para eso voy a escribir otro ejemplo acá. Espero que alcance. El ejemplo sería de esta manera. Mariel estudia, ¿ya? Mariel estudia en el colegio Augusto Cardich. Solo su inicial nada más, porque no hay espacio, ¿sí? Mariel estudia en el colegio Augusto Cardich. Si tú te das cuenta, esta oración es grande, esta oración es amplio. Y no vayas a pensar, esta oración es grande y de seguro debe ser compuesta. No es así, ¿ah? No es así. A ver, Mariel estudia en el colegio Augusto Cardich. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es estudia. Esto es el verbo. Estudia, un verbo. ¿Encuentras otro verbo? En esta oración hay otro verbo. Mariel estudia en el colegio Augusto Cardich. ¿Hay otro verbo? No hay otro verbo. Hay un solo verbo. Eso nos quiere decir que esta oración es simple. ¿Por qué simple? Porque tiene un solo verbo. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso para pasar al tema del sujeto, ¿sí? Clases de oración. Simple y compuesta. Simple tiene un solo verbo. Compuesta tiene dos verbos. Muy bien, no te despegues del video. Vamos a ver el tema del sujeto. Muy bien, ahora vemos la primera parte de la oración, que vendría a ser el sujeto. Profesor, ¿qué es el sujeto? Es persona, animal o cosa quien realiza una acción dentro de una oración o de quien se dice algo dentro de una oración. Otra vez, profesor, ¿qué es el sujeto? Es persona, animal o cosa quien realiza una acción dentro de una oración. O también de quién se dice algo dentro de una oración. Eso es el sujeto. Otra vez, persona, animal o cosa que realiza la acción dentro de una oración. Eso es el sujeto. También puede ser
¿De quién se dice algo dentro de una oración? ¿Sí? Vemos los ejemplos. Dice la primera oración: el profesor explica bien. Te voy a enseñar algunos truquitos para que puedas reconocer el sujeto, ¿sí? Para que puedas reconocer el sujeto. Mira por acá, chiquitín. Trucos para reconocer el sujeto. Se reconoce el sujeto con estas preguntas. ¿Quién más verbo, que es para persona o animal que está en singular? ¿Quiénes más verbo, persona o animal que está en plural? ¿Qué más verbo para cosas? Con estas preguntitas se reconoce. ¿Qué se reconoce? El sujeto. El sujeto de la oración se reconoce con estas preguntas. ¿Quién más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿Qué más verbo? ¿Sí? Vamos a reconocer el sujeto en esta oración. Antes tienes que saber el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? El profesor explica bien. ¿Cuál es el verbo? Te ayudo, ¿sí? Te ayudo. El verbo es explica. ¿Sí? Explica. Eso es el verbo. Entonces, ya tenemos el verbo. Ahora ya podemos hacer la pregunta. ¿Cuál será? ¿Quién? ¿Quiénes o qué? ¿Quién, verdad? ¿Quién? Más el verbo que se explica. ¿Quién explica? La respuesta de esa pregunta es el sujeto. ¿Quién explica? El profesor. Entonces, todo esto es el sujeto. Sujeto. Ya sabes, la letra S significa sujeto. Todo eso es el sujeto. Pero profesor, con estas preguntas me vuelves loco. ¿Quién más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿Qué más verbo? Profesor, me confundo demasiado. Otro truquito. El truco clásico, el más sencillo, ¿sí? Se reconoce el sujeto también de esta manera. ¿De quién nos habla en esta oración? El profesor explica muy bien. ¿De quién nos habla en esta oración? Sencillo, pues, el profesor. Entonces, el sujeto es el profesor. Lo puedes hacer de esas dos maneras. Depende de ti, ¿cuál te parece más sencillo? ¿Ah? Muy bien. Dice la siguiente oración. El perro negro ladra mucho. El perro negro ladra mucho. Vamos a hacerlo con esto, ¿sí? Vamos a hacerlo con esto. El truquito. Aplica el truquito, hijo mío, para reconocer el sujeto. Pero antes tienes que saber el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? El perro negro ladra mucho. Muy bien. El verbo es ladra. Ladra, ¿sí? Ya sabes el verbo. Entonces aplicas la pregunta. ¿Quién ladra? La respuesta es el sujeto. Mira, ¿quién? Más el verbo es ladra. ¿Quién ladra? La respuesta, hijo mío, es el sujeto. ¿Quién ladra? ¿El perro o el perro negro? El perro negro. Todo eso es el sujeto. No nos habla solo del perro, nos habla del perro negro. Todo eso es el sujeto. El perro negro. Lo vamos a poner por acá. Sujeto. ¿Sí? Sujeto. Otro truquito para reconocer el sujeto. Sencillo, ¿no? Sencillo. ¿De quién nos habla en esta oración? ¿De quién nos habla en la oración? El perro negro ladra mucho. ¿De quién nos habla? Sencillo. Del perro
negro. Eso es el sujeto. ¿Ah? Muy bien. Siguiente ejemplo. El plumón es azul. El plumón es azul. Reconoce el verbo, hijo mío. ¿Cuál es el verbo? El verbo es esto. Es, ¿no? Es. Les dije, ¿quién y quiénes son para personas y animales? ¿Qué es para cosas? ¿Qué más verbo que es esto? ¿Qué es azul? La respuesta es el sujeto. ¿Qué es azul? El plumón. El plumón. Entonces esto es el sujeto. Lo voy a poner para abajo, ¿sí? Para acá. Sujeto. ¿Ah? Otro truquito para reconocer el sujeto. ¿De quién nos habla en esta oración? El plumón es azul. ¿De quién nos habla? Del plumón. Entonces, eso es el sujeto. ¿Te recuerdas del concepto del sujeto? Decía persona, animal o cosa que realiza una acción dentro de una oración. Mira acá, el profesor explica, el sujeto realiza la acción. El profesor es una persona. El perro ladra mucho. El sujeto es el perro negro, ¿verdad? Y es un animal y realiza una acción dentro de una oración. También decía, es de quién se dice algo en una oración. Cuando dices, el plumón es azul, nos está diciendo algo del sujeto. Nos está diciendo que el plumón es azul, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto. Profesor, ¿qué es el núcleo? Es la palabra más importante. La palabra, vamos a poner por acá, la palabra más importante. Importante, ¿sí? Eso es el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante. Por eso dice núcleo del sujeto. Mira, tú te das cuenta acá. El perro negro, todo esto es el sujeto. Mira, mira por acá, chiquitín, mira, mira. El perro negro, todo esto es el sujeto, ¿verdad? Pero dentro de estas palabras, dentro de este sujeto, hay una palabra más importante, ¿sí? Eso es el núcleo del sujeto, la palabra más importante. ¿Ah? A ver, dice, el núcleo del sujeto es la palabra más importante. Estas palabras, es decir, el núcleo del sujeto, puede ser un sustantivo, o también puede ser un pronombre, ahí está. Si el profesor les pregunta, ¿qué palabras pueden ser núcleo del sujeto? ¿Un sustantivo o un pronombre? Si el profesor les pregunta, ¿qué palabras pueden ser núcleo del sujeto? ¿Un sustantivo o un pronombre? Solo estas dos palabras, sustantivo y pronombre. ¿Ah? Sustantivo y pronombre pueden ser núcleo del sujeto. ¿Ah? Muy bien. Acá tenemos los ejemplos. La niña juega en el parque. El truquito aplica. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Juega, ¿verdad? Juega. Esto es el verbo. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Haciendo la pregunta. ¿Quién? Más el verbo. ¿Quién juega? La niña. Eso es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Para arriba lo voy a hacer. Todo esto es el sujeto, ¿sí?
La niña es el sujeto, ¿ya? La niña es el sujeto. Pero dentro de este sujeto hay una palabra que es más importante. Y a eso se conoce núcleo. Y un núcleo puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Ya sabes, la niña es el sujeto. ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? ¿La o niña? ¿La o niña? Niña, ¿verdad? Niña es el sustantivo. Entonces, como niña es el sustantivo, es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto. NS, ¿qué significa? Núcleo del sujeto. ¿Ya? Núcleo del sujeto. Muy bien. Otro truquito, ¿no? Para reconocer el sujeto. ¿De quién nos habla en esta oración? Cuando dice la niña juega en el parque, ¿de quién nos habla? De la niña, entonces eso es el sujeto. En la siguiente oración, ella juega en el parque. ¿Cuál es el verbo? Juega, muy bien, juega. ¿Ya? Juega es el verbo. ¿Qué pregunta haces? ¿Quién juega? Ella, muy bien. Ella es el sujeto. Sujeto. Es el sujeto. Y ahora vas a reconocer el núcleo del sujeto. Ella es el sujeto. ¿Ves más palabras en el sujeto? ¿Ves más palabras en el sujeto? No. Y eso es obvio que ella ya es el núcleo del sujeto. Porque no hay más palabras, ¿sí? No hay más palabras. Ella es el núcleo del sujeto. Es el sujeto, también es el núcleo del sujeto. ¿Y qué es ella? ¿Un sustantivo o un pronombre? Un pronombre. Yo, tú, él, ella. ¿Ver? Esos son pronombres. El siguiente. El joven hermoso estudia su libro. ¿De quién nos habla en esta oración? Eso es más sencillo. ¿De quién nos habla en esta oración? El joven hermoso estudia su libro. Profesor, nos habla del joven. No, 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 no. Nos habla del joven hermoso, ¿sí? Del joven hermoso. Entonces, esto es el sujeto, el joven hermoso. Todo es el sujeto, ¿sí? Todo es el sujeto. Mira, ¿cuántas palabras hay en el sujeto? 1, 2, 3. De estas 3 palabras, hay una palabra que es más importante. Y eso vendría a ser el núcleo, ¿sí? El núcleo. A ver, ¿cuál es el núcleo en esta oración? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? El joven hermoso. Recuerda que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. A ver, vamos a buscar sustantivo. ¿Él es un sustantivo? No, es un artículo. ¿Joven es un sustantivo? Sí. ¿Hermoso es un sustantivo? No, hermoso es un adjetivo. Es una característica del joven, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sustantivo? Joven. Y eso es el núcleo del sujeto, ¿sí? Eso es el núcleo del sujeto. Recuerda, ya tienes que aplicar estas escrituras, estos tipos de escrituras cuando analizas una oración. Letra S significa sujeto, letra V significa verbo, la letra P significa predicado, NS significa núcleo del sujeto. Muy bien. La última dice, nosotros somos campeones. Nosotros somos campeones. ¿De quiénes nos hablan en esta oración? La forma más sencilla para reconocer el sujeto. De nosotros. Entonces, nosotros es el sujeto. Nosotros es el sujeto. Y ahora tienes que reconocer el núcleo del sujeto. ¿Ves más palabras acá, en el sujeto? ¿Ves más palabras? No hay más palabras. Hay una sola palabra. Eso quiere decir
que esa palabra también es el núcleo del sujeto, porque ya no hay más palabras, ¿sí? Así es más sencillo, cuando hay una sola palabra. Entonces, eso es el núcleo del sujeto, núcleo del sujeto. ¿Es sustantivo o pronombre nosotros? Pronombre, ¿no? Pronombre. Un pronombre puede ser un núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien, mis queridos estudiantes. Hemos terminado este pequeño video. Si has entendido la clase, dale like al video y deja un comentario. Nos vemos en la clase Zoom.